Desde el sur de Argentina, Buenos Aires, Carmen de Patagones, el Ministerio Centro Cristiano Restaurador, recorriendo norte y sur, este y oeste, llevando palabra de Dios. Con ustedes, el apóstol Néstor Fabián Calvo. Nosotros tenemos fe, por eso dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque para acercarse a Dios hay que creer que Él existe, que Él es real. Amén. Así que diga conmigo, tengo que aumentar mi fe. Amén. Tenemos que aumentar nuestra fe, ¿sí? Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 5. Hoy tenemos un mensaje un poquito más o un poquito diferente al de anoche, menos intenso. Anoche el Señor nos entregó una palabra profética, nos ministró. Y hoy tenemos la segunda parte de lo que es el mensaje, cómo edificar nuestra casa sobre la roca. Amén. Para aquellos hermanos que el domingo pasado estuvieron, seguimos con unos mensajes que Dios nos viene marcando, que nos viene entregando. Anoche teníamos que hacerlo, pero anoche el Señor quiso entregarle algo a su pueblo, ¿sí? Y todo lo hemos recibido, todo lo que estuvimos lo hemos recibido. Y lo que no estuvieron, se los damos en esta noche también, amén. Amén, recíbanlo también porque es promesa para la iglesia y para todos los que creen. Mateo capítulo 5, versículo 3. Vamos a leer este versículo bíblico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Tomen asiento. Venimos con una serie de mensajes que quiero, por favor, que para los que no estuvieron, entienda que este mensaje es la segunda parte de un mensaje donde comenzamos a hablar de la importancia que tiene cuando nosotros comenzamos a edificar nuestra casa sobre la roca. Según Mateo capítulo 7, verso 24, ¿sí? Que lo vamos a leer también en este instante, ¿sí? Nosotros hemos aprendido que nuestra casa tiene que estar sobre la roca y no sobre la arena. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nosotros, para poder entender este mensaje que Jesús lo comienza a predicar en el capítulo 5, ¿sí? Donde nosotros hemos leído la palabra en este instante, en el capítulo 5 comienza el sermón, ¿sí? Jesucristo de una manera tremenda, comienza a aplicar principios de la palabra del Señor para que cada uno de nosotros podamos sostenernos en su presencia. Decíamos hace unos domingos atrás que la importancia del Señor es que podamos permanecer para siempre, amén, que podamos estar siempre con el Señor, que podamos abrazarnos al Señor, a la fe en Jesucristo. Es importante entender que el camino del Señor no es simplemente para un día, para 2 días, para un mes, sino que es para toda la vida. Diga conmigo, para toda la vida. Amén. Es importante que nosotros comencemos a entender que edificando nuestra casa sobre la roca vamos a poder cobrar fuerzas y vamos a poder tomar firmezas para que nuestra vida espiritual, a medida que se va desarrollando y va entrando en un proceso, pueda ir en crecimiento. Diga conmigo, crecimiento. Cada uno de nosotros fuimos llamados como individuos a crecer, a desarrollarnos, a aprender nuevas cosas. El ser humano fue llamado a crecer, a aprender nuevas cosas cada día. Hoy
hemos aprendido algo en la vida, hemos aprendido algo al leer, al estudiar, hoy hemos aprendido algo al mirar las noticias, a vivir la vida cotidiana con nuestros hijos. Hoy hemos aprendido algo porque el ser humano cotidianamente está preparado para poder aprender todos los días. Cuando nosotros dejamos de aprender, dejamos de crecer. Cuando nosotros dejamos de crecer, dejamos de desarrollarnos en nuestra vida como individuo, como personas. Y en la parte espiritual, en el área espiritual, es muy importante siempre entender que cada día tenemos algo nuevo para aprender. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué esta introducción? Porque dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu. Esta palabra muchas veces ha estado muy mal calificada, ha estado muy desordenada al momento de interpretarse y entenderse. Cuando Jesucristo estaba hablando de la pobreza de espíritu, no estaba hablando de pobreza económica, no estaba hablando de pobreza material, no estaba hablando de pobreza en lo intelectual, en el conocimiento, sino que estaba hablando de una pobreza en el espíritu, que es un sinónimo de humildad. Diga conmigo, humildad. Si nosotros no tenemos humildad, jamás vamos a estar preparados para aprender. Amén. Una persona que no es humilde, por eso Jesucristo dijo, bienaventurados, 2 veces felices, sean dichosos aquellos que son pobres en el espíritu. Que son pobres en el espíritu, ¿por qué? Porque ellos son personas humildes, que los humildes son los que van a ver el reino de los cielos. Es imposible aprender si no hay humildad. La humildad abre la puerta para que la persona pueda escuchar a otra. Cuando nosotros queremos edificar nuestra casa sobre la roca y queremos tener firmeza, tenemos que aprender el primer principio, que se llama humildad, y que lo contrario a humildad es soberbia, orgullo, altivez. ¿Conoce usted personas orgullosas? Se ven mucho en este tiempo. También se ven personas humildes. El humilde es la persona que sabe escuchar. El humilde es la persona que sabe atender a los consejos. Alguien un día me dijo, pastor, el problema de mi hijo es que mi hijo es desobediente. El principio para poder entender la desobediencia es el orgullo. Una persona se vuelve desobediente porque primero es orgullosa. La persona cuando es orgullosa es una persona que no va a atender al llamado o al consejo que un papá, una mamá, un amigo, su propia esposa, su esposo le haga en la vida. La persona orgullosa siempre va a ser una persona que todo se lo sabe. Veo que no dicen amén como anoche. Anoche estábamos los gritos, ¿vio? Gloria a Dios. Pero hoy vamos a estar a los gritos también. El problema es que tenemos una sociedad y tenemos todo un entorno, y la naturaleza nuestra como individuos, como persona, es que somos pecadores. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, verso 23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Es decir, que el pobre en espíritu entiende que es una persona pecadora y que necesita a Cristo, pero tiene que ser pobre en espíritu para poder reconocer su pecado. Es como en el matrimonio. Los grandes conflictos de los matrimonios se generan porque ninguno de los dos quiere dar brazo a torcer. Y yo tengo la razón, y yo tengo la razón. Y por el otro lado, yo tengo la razón. Y buscando la razón, comienzan los conflictos en el matrimonio. Pero resulta que usted le dice algo a su esposa, le hace un llamado de atención, le habla, la corrige. Luego después ella descubre que la corrección que usted le hizo, usted tenía razón. Y gloria a Dios por las mujeres que hagan esto. Y viene tu esposa y te dice, qué razón que tenías, mi amor, yo estaba equivocado.
Porque generalmente, ¿qué hacemos? Nos vamos como desentendidos del tema. Bueno, tenía razón, y listo, ya está. Porque uno de los problemas que la sociedad enfrenta es la soberbia y el orgullo. Por eso que la sociedad le ha dado la espalda a Dios, entendiendo que por sí mismos ellos pueden llegar a hacer todo en la vida, que no necesitan de un ser supremo, que no necesitan nada. Y a veces hay tantos niveles de orgullo en una persona que hasta llega hasta el punto de decir que no necesita ni siquiera de una persona, que no necesita de un ser amado, que no necesita de nadie. El orgulloso generalmente está solo. La persona que es orgullosa y que es soberbia se aísla, está solo, no comparte con nadie, es una persona totalmente cerrada. Jesús, cuando habla en este principio, Él dice: voy a enseñarles a edificar su casa sobre la roca, pero necesito, el primer principio es que sean humildes. El pobre en espíritu es una persona que no está caracterizada, que tiene una pobreza extrema, que vive mal, que es una persona que no tiene nada, que no tiene ni siquiera una vestimenta para ponerse. No está caracterizado en lo que Jesús quiso decir. En la raíz de esta palabra se entiende con un concepto que significa humildad. Ser pobre en espíritu, ser una persona diferente. No significa que sos un débil, no significa que sos una persona que no puede salir adelante. Significa que eres una persona que reconoce que necesita a Dios en su vida. Jesús le habló este principio y le dijo: quiero que me entiendan algo. Si ustedes quieren edificar su casa sobre la roca, necesito que entiendan que tienen que ser humildes. Y la humildad, hermanos, es algo que Dios ama mucho. Quiero que vaya conmigo a leer este pasaje bíblico de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5. Presta atención a este pasaje bíblico. Versículo 4 en adelante, versículo 5, perdón, en adelante. Miren lo que dice la palabra del Señor, el apóstol Pedro. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Revestidos de qué? ¿De qué hay que revestirse? Porque si no tengo humildad no puedo estar en sujeción. Porque el que no es humilde no puede estar en sujeción. Pero la persona que es humilde sabe estar en sujeción. Los jóvenes, cuando son humildes en su corazón, reconocen que papá y mamá ya vivieron circunstancias que ellos todavía no han vivido y que necesitan el consejo de ellos y necesitan hacerle casos a esos consejos. Tenemos una sociedad que no obedece a sus padres y que hasta los principios de los padres están cambiados también. Cuando nosotros hablamos de humildad, hablamos de que la persona, sea joven, sea anciano, va a estar sujeto a una autoridad. Y cuando un hombre, una mujer aprende a estar sujeto a autoridades y esa autoridad cumple con principios morales, con principios espirituales, te puedo asegurar que la misma sociedad estaría diferente en este tiempo si todos entendiéramos el principio que el maestro nos habló. Es un grave problema que tenemos. Pero nosotros, para poder edificar nuestra casa sobre la roca, tenemos que tener un principio de humildad. Ser sencillos, humildes. La humildad no se nota por tu ropa. La humildad no se nota por el auto en que andas. La humildad no es si tienes un anillo de oro o no tienes ningún anillo. La humildad no se nota por las riquezas que puedas tener, por la empresa que tengas. La humildad no se determina con eso. La humildad es un concepto en nuestro corazón. Podemos tener mucho dinero y poder ser personas muy humildes, sencillas. Podemos tener mucho dinero y ser personas orgullosas. Y podemos no tener nada y también ser personas muy soberbias y orgullosas. Porque la humildad es una actitud del corazón.
La humildad es algo que nace aquí adentro. Y cuando nosotros entendemos este principio del Señor, nos damos cuenta lo que también Pedro decía. Tenemos que revestirnos de esta humildad. Porque Dios dice que resiste a los soberbios. Lee conmigo usted ahí. ¿Qué dice que hace Dios con los soberbios? Lo resiste. Ahora, la palabra resiste es la palabra resistencia, es la palabra oponerse, es la palabra no quiero que te acerques a mí. Te quiero lejos. No me interesa verte, no me interesa mirarte, te resisto. Cuando usted resiste algo, usted está haciendo fuerza. Cuando usted está resistiendo algo, usted está poniendo más de la fuerza que usted usa. Usted resiste a una persona, la resiste, se levanta, se va, no le quiere hablar, se siente incómodo. Dice la Biblia que Dios resiste al soberbio. Por eso que una persona soberbia no puede ganar el reino, no puede entrar. Ni siquiera puede recibir bendiciones aquí en la tierra, espiritualmente. Ni siquiera puede estar bien consigo mismo. Es una persona que está sola, aislada. Es una persona que no habla con nadie. La persona, cuando es humilde, va a tratar de buscar a alguien espiritualmente para poder hablar con esa persona. Cuando usted le diga a alguien, mira, esto se tiene que hacer así, 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 y esa persona le dice, yo no lo hago así porque a mí me manda Dios. Soberbio. Es un grave problema que hasta enfrentamos en la iglesia del Señor. Hemos llegado al Señor, pero no hemos dejado la soberbia. Queremos hacer en la casa de Dios lo que hacíamos antes en el mundo. Seguir actuando de la misma manera, seguir haciendo lo mismo. Y cuando nosotros no podemos cambiar ese concepto en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, no podemos cambiar esa actitud, es un problema para nuestras vidas. Y usted me va a dar la razón con esto. Cuando usted se encuentra con una persona soberbia y orgullosa, lo primero que hacen los soberbios y orgullosos es no sujetarse. No quieren estar sujetos a nada ni a nadie. Son personas que se quieren mandar por sí mismas. Son personas que te van a decir, yo lo hago a mi manera. Y por más que sean o sepan que le están errando, que se están equivocando, siguen adelante porque la misma soberbia no los deja ver lo que tienen que ver. Ahora se terminó todo el amén completo, ¿vio? Es el grave problema que nosotros enfrentamos. Dice que en la multitud de los consejeros está la sabiduría de Dios. Es decir, que cuando vayas a tomar una decisión, el soberbio ni siquiera le consulta a su esposa, menos a sus hijos. Es una persona que toma decisiones sola. Y cuando se manda las macanas, perdonen el término un poco vulgar, cuando se manda a las madres de las macanas, no reconoce que le erró, va a justificarse, porque el soberbio vive justificándose en la vida. Por eso que Jesucristo enfrentó el primer principio para edificar nuestra casa sobre la roca, hablando de la humildad, pobre en espíritu, ellos verán el reino. Soberbio es una persona que no te escucha, no te atiende. Es decir, puedo cambiar el término, te escucha, pero nunca va a hacer lo que tú le dices. Es más, a veces algunos son tan soberbios que no escuchan, porque cuando estás hablando te están tapando con lo que están hablando ellos. Escuche usted un soberbio orar y se va a dar cuenta cuando Jesús hablaba de los fariseos y los escribas hipócritas de aquellos tiempos. En Lucas tenemos una historia. Quiero terminar de leer este pasaje bíblico. Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes.
Fíjese el contraste de la palabra. A uno lo resiste y al otro le da gracia. Con uno está todo bien, con el otro está todo mal. Con uno simplemente le dice, te resisto. En una palabra dice, estoy oponiéndome. Tú te quieres acercar a tu manera a mí, no quieres escuchar a nadie, no quieres obedecer a mi palabra, me oras. Yo he escuchado, nosotros nos criamos en iglesias donde se hacían cadenas de oración, donde usted compartía su oración con otros hermanos. Da risa a veces cómo oran algunos, y a veces no da tanta risa. A veces da cosa entender cómo te puedes presentar a Dios con tanta soberbia. Dos hombres oraban frente a Dios, el publicano y el fariseo. Uno decía, Señor, bendíceme, yo diezmo, yo cumplo con todas las cosas, yo no soy como este publicano. El publicano simplemente golpeaba su mano en su pecho y decía, sé propicio a este pecador. ¿Y de qué oración se agradó Dios más? La oración humilde, la oración sencilla, el hablar con Dios, el no presentarle títulos. Es el problema dentro del cristianismo. Hay gente que cuando llegó a la iglesia parecía que era humilde, sencilla. Después le dieron un cargo y usted no la puede ni tocar. Ya parece que ahora son intocables. El hermano andaba con un autito o en una bicicleta, se compró un auto nuevo, ahora ni siquiera te saluda. ¿Por qué cambia la actitud de una persona conforme a lo que está teniendo? Porque no tiene una identidad segura, de una humildad, de una sencillez en su corazón. Cuando nosotros tenemos una identidad segura, cuando nosotros estamos seguros de quiénes somos y cómo tenemos que actuar y qué actitud tenemos que tener, nunca vamos a dejar que nuestro corazón se envanezca con cosas. Puedes tener mucho y mañana puedes no tener nada, pero teniendo mucho o no teniendo nada, vas a seguir siendo la misma persona que camina por la calle con su cabeza en alto, con su rostro en alto, mirando tanto al que tiene y al que no tiene. No lo vas a mirar por arriba de tus hombros, aquel que no tiene una empresa porque tú tienes una empresa, sino que lo vas a mirar de la misma manera a la persona que puede tener mucho y a la que no tiene nada. Aquí sí, no se me fue. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Diga conmigo, hay un tiempo. Diga conmigo, hay un tiempo en que Dios te exalta. Pero el problema es que el orgulloso no espera ese tiempo. Porque al orgulloso no le interesa lo que sucede a su alrededor, sino que lo que le interesa es que le aplaudan a él. ¿No? ¿Estamos aquí, no? Es decir que, escuche, dice la Biblia, Dios te va a exaltar. ¿Cómo, pastor? Sí, Dios te va a exaltar. Dios te va a poner en alto. Dios te va a llevar a una cima. Dios te va a poner en un pedernal. Pero Él lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y cuando Dios lo hace, lo primero que te va a pedir Dios es: ten cuidado. Ten cuidado, porque así como cuando estabas abajo y actuabas de esta manera, así te quiero cuando estés arriba, actuando de la misma manera. Hay una interpretación totalmente inadecuada para el concepto de lo que significa ser un líder, ser una persona que ha crecido, ser un pastor, ser un evangelista, ser un ministro. Hay un concepto totalmente mal definido. Porque cuando Dios llama a un hombre o una mujer al ministerio o al liderazgo,
es porque la persona tiene que servir más que las otras. Aquel que no se niega a sí mismo y toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Es una negación todos los días, es un acto de humildad. Y a veces cuando nosotros trabajamos al frente, tenemos que llevar personas que son conflictivas, complicadas y que tienen muchos problemas en su familia y de su pasado. Y nosotros los que estamos sirviendo somos los que tenemos que estar atentos a toda situación en esas personas y tener la humildad de poder escuchar a una persona, de poder atenderla. Yo cuando veo a profetas moverse sin mi autorización, yo digo, qué falta de sujeción que tiene, qué tremendo esa persona que tiene que escuchar una palabra profética de un profeta que ni siquiera tiene sujeción. Y usted lo escucha y ellos se la saben de pe a pa. Corrija a un orgulloso, si puede, después vamos a la oficina y me enseña cómo se hace, por favor. Porque usted se va a encontrar con una persona soberbia y la va a querer corregir, usted va a terminar siendo corregido. Porque ese es el primer principio que Jesús pronunció en el monte de las bienaventuranzas. Quieren construir su casa sobre la roca. Quieren sostenerse de todo viento y toda tormenta. Necesito que entiendan que tienen que tener un principio de humildad en su corazón. Tienen que tener una actitud de humildad. El fruto del Espíritu tiene que estar en nuestra vida. La humildad tiene que ser algo diario de nosotros. Y no se equivoque, humildad no significa ser torpe, ser tonto y callarse la boca cuando uno tiene la razón. Pero la razón jamás te da derecho a que faltes el respeto a quien le estás enseñando. Porque a veces algunos, porque tienen la razón, la razón jamás nos da derecho para enfrentar a nuestro esposo o nuestra esposa y ser maleducado y ser irrespetuoso o faltarle el respeto a nuestra compañera o compañero, ni a nuestros hijos, ni los hijos a los padres. La razón nos da un derecho simplemente de que nosotros estamos enseñando un principio que por más que no te lo escuchen y por más que no lo pongan por obra, se va a cumplir tarde o temprano, porque es un principio de vida, un principio espiritual, es una ley. Cuando los hijos no te quieren escuchar, déjalo, háblale todos los días, háblale, cansate de hablarle. Y si no te quieren escuchar, seguí hablando simplemente. Pero un día el principio de vida, el principio espiritual se va a cumplir y van a llegar solitos y te van a decir qué razón que tenía. Uno de los problemas que tuvo la humanidad fue que el primer orgulloso y soberbio fue Satanás en el cielo. Y la soberbia trae desobediencia. Mire lo que dice Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Versículo 17. Perdón, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Fíjese, Isaías 14 es una revelación de lo que pasa antes de Génesis capítulo 3. Es una revelación que Isaías recibe. Présteme atención. Se le revela el Espíritu Santo a Isaías con una palabra profética y empieza a profetizar y dice: oh lucero, ¿cómo caíste? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Verso 13.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese fue el pecado de Satanás. Es la revelación con Ezequiel 28 de lo que verdaderamente pasó en el cielo antes de Génesis capítulo 3, donde Adán y Eva pecan y el hombre y la mujer son echados del huerto del Edén por desobediencia, por no querer escuchar el consejo de Dios. El orgullo es uno de los grandes problemas en la mirada de Dios. Cuando Dios mira a un orgulloso, lamentablemente tengo que decirles que le hace acordar a Satanás. Le hace acordar a ese ser precioso que Dios había creado en el cielo y que se enalteció su corazón y que no quiso escuchar el consejo de su Dios. Fue cortado, fue echado a tierra. La soberbia mata a un hombre. Y aunque no digan amén, es así. La soberbia, el orgullo mata a un hombre, una mujer. Saca fuerzas, los desarma, los hace totalmente vulnerables. Personas que pueden estar con Dios, pero tienen un grave problema. Mire lo que dice Proverbios capítulo 16. Estos versículos bíblicos que vienen ahora, préstenle mucha atención, por favor. Proverbios capítulo 16, versículo 18. 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Sí? ¿Por qué una persona cae? Porque antes de caer hubo soberbia y orgullo en su corazón. Dios no quiere que nadie caiga, pero la persona fue tan soberbia y tan orgullosa que no quiso escuchar la voz de Dios. No quiso escuchar una predicación, no quiso escuchar la voz de su esposo, de su esposa, no quiso escuchar la voz de un amigo con un buen consejo. Cuando la soberbia y el orgullo se apoderan de una persona, la persona cierra sus oídos. Esa persona no escucha. Esa persona se volvió totalmente una persona aislada. Le vas a hablar 1000 veces y no te vas a ver entender, no te va a escuchar porque tiene cauterizada su mente. Dice que el diablo le cauteriza la mente a aquellas personas para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Y yo estudiaba esta palabra y decía, pero ¿por qué la luz del Evangelio de Cristo no puede resplandecer si el poder de Dios es mayor que las tinieblas? Y Dios me decía, porque en la persona hay soberbia. Porque yo no puedo operar, porque no puedo entrar, porque no me deja operar él, ella. No deja que yo entre, no deja que yo actúe, no deja que yo lo trate. Y cuando el orgullo está en una persona, la persona se vuelve una persona totalmente vulnerable. Es una persona que está totalmente desprotegida, porque dice la Biblia literalmente que él lo resiste. Es como cuando usted quiere abrazar a alguien. Y usted se va a acercar a abrazar a alguien y usted siente el rechazo. Porque cuando usted abraza a alguien, y aún a su propia pareja, su esposo, su esposa, sus hijos, o una persona que no sea de su vínculo íntimo, y usted va y abraza a alguien, usted sabe si esa persona lo está rechazando o no. Porque en nuestro cuerpo tenemos esa sensibilidad del espíritu, del alma, y nosotros sabemos cuando alguien nos recibe y cuando alguien, como dicen por ahí, me cae gordo este. Un día estábamos en la iglesia mediana y había llegado un hermano nuevo a la iglesia y ya otro estaba en la iglesia, porque me pasaron muchos casos de esto. Y estos hermanos se conocían ellos, y yo no sabía que ellos se conocían.
Vio esos chistes que por ahí siempre hacen. Se acerca el hermano que había llegado último a la casa del Señor. Y el otro hermano que ellos se conocían iba pasando por ahí cerca. Y me mira muy serio el hermano y me dice: a este lo mastico pero no lo trago, me dice. Y yo dije: Señor, sálvame. Lo único que falta es que se me agarren acá. Digo, habrán tenido algún problema afuera. Y en ese ratito, vio cuando uno empiezan a cruzárselo. Y lo que me salvó fue que largaron la risa los dos, vio. Cuando se largaron a reírse dije: bueno, pero a veces eso no es un chiste, a veces es real. Porque a veces cuando usted va a abrazar a alguien, usted siente un rechazo de una persona. Somos seres humanos. Tenemos sentimientos, tenemos emociones. Somos de carne y hueso y podemos sentir cuando alguien nos rechaza. Hasta usted puede sentir que cuando entra a un hogar hay un ambiente totalmente extraño. Si es bien recibido o no es bien recibido. Por eso Jesús a sus discípulos le dijo: cuando no lo reciban, sacúdanse sus pies y váyanse a otras aldeas, a otras ciudades. Porque había lugares donde no iban a ser recibidos. Y una persona cuando se vuelve soberbia, alguien dijo por ahí que el soberbio es como el mal aliento. El mal aliento, todo el mundo te siente el mal olor que tienes en tu boca, pero tú no te lo sientes. Y el orgulloso, él piensa que está bien, pero alrededor todo el mundo está hablando del orgullo que tiene y de la soberbia que tiene. Y para construir nuestra casa sobre la roca necesitamos entender este principio. Antes del quebrantamiento, antes que te quiebres, antes que venga un problema a tu vida, antes que te caigas por ese problema, antes que te quiebre tu casa, tu vida espiritual, antes que estés pensando en la separación de tu matrimonio, antes que estés en la bancarrota económicamente. Yo vengo de una familia donde nuestra familia era una familia de clase media para arriba. Y a causa de la soberbia y el orgullo, simplemente de un hombre, se perdió todo. La familia quedó en bancarrota. La soberbia y el orgullo de un hombre lleva a la destrucción de toda la familia. Cuando nosotros no queremos escuchar consejos buenos de personas alrededor nuestro, nos volvemos personas que simplemente en nuestra propia opinión conocemos y sabemos y le hacemos a nuestro antojo. Por eso que después viene el quebrantamiento, pero antes del quebrantamiento, ¿qué estuvo? La soberbia. Y antes de la caída estuvo la altivez. Si estás caminando por un lugar y alguien te dice: tenés cuidado que vas a tropezar. Ah, ¿qué me van a decir a mí? Yo ya sé. Mira, sí, pero 40 años tengo. Yo que los soberbios todos se parecen. Amén, ¿no? Amén, así. Escúchame. Vos para decirme algo a mí, viste, tenés que caminar mucho, viste. Sí, me voy a cansar de caminar. La verdad que para decirte algo a vos me voy a cansar de caminar. Recuerdo cuando llegué aquí a Patagones, era joven, bueno, sigo siendo joven, pero era más joven. Teníamos 28 años con mi esposa. ¿Y quiénes nos cayeron al principio? Los soberbios. Nunca me voy a olvidar de uno en particular, que llegó y me dice: ¿quién es el pastor? Y yo me recuerdo que estábamos con el pastor Martín, que ahora está en Los Menucos. Era en ese momento un miembro de la iglesia. La iglesia recién se estaba iniciando, ellos eran nuevos con nosotros. Y estábamos revocando el frente de la iglesia pequeña, la primera, estábamos ordenándola un poquito ahí. Llegué yo. Porque el soberbio se tiene que hacer notar, viste, que él está, y todo el mundo se tiene que dar cuenta que él está, viste, o que ella está.
¿Quién es el pastor? Y yo estaba de gorra, una remera toda sucia, trabajando de albañil, pantalón todo blanco de cal, zapatillas viejas, estaba arriba un andamio, bajaba para alcanzarle un balde al hermano, y saqué la gorra y le digo, yo te voy a enseñar a ser pastor. Qué soberbia, hermano. Cuando una persona se vuelve soberbia, es una persona que te quiere enseñar algo que no lo puedes aprender. Es una persona que no va a caber dentro de tu espacio, de tu corazón. Me dice, bueno, si vos querés, dice, yo vengo a predicar a tu iglesia. Yo decía por dentro, ¿cómo le digo que no quiero ni verlo? Y bueno, venga, si quiere compartir con nosotros, le digo, no hay problema. Y vino. Y yo oré ese día para que no viniera. Pero vino. Y llegó. Y cuando llegó todo el mundo se dio cuenta que él entró por la puerta. Sacudió sus tacos. Tipo militar, ¿no, hermano? No. Cuando saludan, ¿no? Hacen el golpe ahí. Y entró. Un clima, un espíritu negativo se empezó a mover ahí adentro. Empezamos a reprender. Y esa noche no le di para que predicara. Terminó la reunión y fue y se me enojó y me quería hasta pegar. Pasaron 10 años de este suceso. Y aquel simple pastorcito, como me decían, y como algunos me siguen diciendo por mi juventud, el pastorcito de la iglesia. Y aquel simple pastorcito con humildad, simplemente lo que hace es reconocer que él no hace nada, sino que Dios es el que mueve su mano poderosa, y que todo lo que se logra, no se logra porque hay un esfuerzo propio, sino que hay un esfuerzo, pero también está la bendición de Dios, está la unción de Dios y está Dios tocando el corazón. Ustedes no están aquí y ustedes no trabajan, ustedes no comparten en esta iglesia o no se congregan en Centro Cristiano Restaurador simplemente porque hay luces, porque hay música, porque hay esto. Aquí hay algo especial que es humildad, sencillez, y eso hace mover la gracia de Dios. Amén. ¿Lo creen? Y así te podría contar toda la noche sucesos de orgullo, de soberbia de personas. Y yo creo que usted también me podría contar muchos sucesos que usted ha vivido. Estamos ahí con el pastor Ávila y con la pastora Jovita, fuimos a Buenos Aires, fuimos a compartir creo que fue el primer congreso de policías cristianos, el segundo congreso de policías cristianos, ¿sí? Congreso internacional fue donde policías de todos lados vinieron, una bendición tremenda, ¿no? Y siempre yo lo cuento esto porque me impactó a mí también, aunque la pastora se molestó. Y nosotros pasamos 2 o 3 días juntos ahí con todos los policías, escuchamos la palabra, nos bendecían. Y a mí me tocaba hacer el cierre en un lugar ahí en el Teatro Roca, en una iglesia. Yo fui a predicar esa noche y cuando prediqué Dios me dio un mensaje. Predicamos un mensaje que se llamó Dios busca un hombre. Predicamos una bendición tremenda de parte del Señor. Y un policía, que creo que era de Mendoza si no me equivoco, dice, cuando tan flaquito y tan poca cosa que te había visto a vos, me dice. Sí, ustedes se ríen, pero la pastora no se rió, ¿eh? La pastora lo miró y dijo, ¿qué le pasa a este? Después cuando se fue y terminó la charla, tú dices, se pasa. Esta poca cosa el flaquito este, mira. Porque cuando la gente te mire,
Va a mirar lo que está delante. No va a mirar lo que hay en tu corazón, porque no lo puede ver, solamente el que escudriña los corazones es Dios. Yo puedo ver aquí adelante sentado a Miguel con su esposa y, Miguelito. Ah, sí, Miguel. Sí, Miguel. Sí, Miguel. Sí, Miguel. ¿Y qué conclusión puedo sacar? Sí, características. Desde que lo conozco, lo único que ha cambiado es que está un poquito más canoso. Está un poquito más gordito. Pero yo lo único que veo son las cosas que están afuera. Yo no puedo ver lo que está dentro. Desde el primer día y antes que él llegara al camino del Señor, ya Dios sabía lo que había en su corazón. Como lo sabe lo que hay en tu corazón y por qué estás aquí en este lugar. Cuando nosotros comenzamos a observar y a mirar a una persona, a veces nos vamos a equivocar, porque vamos a terminar juzgando a alguien por las apariencias, pero no por lo que tiene verdaderamente en el corazón. Por eso que cuando Dios lo manda al profeta Samuel, Samuel se encuentra con los primeros hijos de Isaí. Tenía que ungir al rey de Israel. Y el primero que se encontró dijo, este es un hombre de guerra, mirá qué cuerpo que tiene, hace músculo. Físico-culturista, hombre de guerra, mirá Yo me acuerdo cuando yo era físico-culturista. Nunca lo creyeron, porque cada vez que lo cuento se ríen. Y tenía un porte, dijo, este es el rey. Y Dios le habla y le dice, no, Samuel, tú miras lo que está enfrente tuyo, pero yo miro lo que hay en el corazón, este no es. Y pasaron 7 de los hijos de Isaí. Y Samuel le tiene que decir, ¿son todos estos tus hijos? No, falta uno. ¿Dónde está? Está con las ovejas ya, no sé. Bueno, tráiganlo. Y cuando entró, era un muchacho jovencito, que ni siquiera sus hermanos lo tenían en cuenta, que ni siquiera su padre lo tuvo en cuenta cuando el profeta Samuel tenía que ungir al rey de Israel. Nadie lo tuvo en cuenta, pero Dios sí lo tenía en cuenta, porque dijo, este es un hombre, un rey conforme al corazón de Dios. Fue el rey que cambió todos los designios de una humanidad en aquellos tiempos. Porque la humildad del corazón es lo que va a dar que el Señor vea con gracia tu vida. Cuando nosotros somos soberbios y decimos yo puedo hacerlo, es mentira, te estás engañando a ti mismo. Tú no lo puedes solo, tú necesitas a Dios en tu vida. Tú necesitas cambiar tu vida, tú necesitas mejorar tu matrimonio, tú necesitas cambiar actitudes de tu corazón, tú necesitas cambiar tu manera de vivir, tú necesitas vivir económicamente diferente, necesitas entender conceptos de Dios diferentes. Tienes que ser humilde a reconocer que la palabra de Dios va a ser predicada por un hombre, por una mujer, cada domingo, cada sábado, cada vez que nos reunamos o cada vez que la leas en tu casa propiamente. Vas a tener que escuchar la voz de Dios con humildad y poder accionar lo que Dios te está diciendo que hagas. Este es uno de los principios que no nos deja edificar nuestra casa sobre la roca: la soberbia. Qué feo cuando nos toca escuchar personas soberbias. ¿Qué hace el soberbio? Yo hice, se sanó porque yo oré. Cambió de vida porque yo le prediqué, yo lo traje, yo. El soberbio hace eso, yo. ¿Y vos qué? Yo hice todo esto. Imagínense al pastor Fabián un día pararse acá adelante y dice, yo hice todo esto. Pegué los cerámicos, compré esto, hice todo. Yo. Inició el 2015 y estoy hablando equipo. Y hace 2 días atrás, o hoy a la mañana también hablábamos y decíamos, esto no es posible si no hay un equipo de trabajo.
Gente linda que está este domingo escuchando esta palabra, y los que están por la FM, por la radio también escuchando. Usted puede ver aquí un templo, puede haber gente, usted puede ver un montón de cosas, puede ver una pantalla que se prende, se apaga, que cambia, que usted puede leer, puede ver televisores, puede ver músicos que están aquí. Yo le puedo asegurar que esto lo hace el Señor. Yo no hice nada, acá hay un equipo de trabajo, acá hay gente que entrega su vida, acá hay gente que quiere entregar su vida para que esto salga adelante, acá hay gente que daría su vida para seguir predicando el Evangelio y para que Carmen de Patagones conozca que hay un Cristo de poder y de gloria. Yo le puedo asegurar que si usted se quiere parar y hacerlo solo, yo puedo hoy domingo ser una persona, una figura, como un líder espiritual que lleva una iglesia adelante, en organización, en ministerio, en trabajo, en todo lo que sea. Pero esto no es posible si no hay un equipo de gente. Esto no es posible si usted no está aquí. Esto no es posible si hay líderes que han entregado su vida, trabajo, han sido demandados y han cumplido. Yo le puedo asegurar, amados hermanos, que cuando usted escuche a alguien decir yo lo hice, es la más grande mentira que usted puede escuchar del diablo en el corazón de esa persona, porque esa persona, si no sabe trabajar en equipo, nunca va a poder tener éxito en su vida. No se puede. Cuando usted no sabe formar equipo, termina solo. Se termina solo. Pero la persona que sabe formar equipo es una persona que atrae gente, es humilde, sabe escuchar a sus colaboradores, sabe escuchar a su familia, sabe escuchar a las personas que están al lado, y conforme a lo que escucha, en la multitud de los consejeros, la sabiduría se la pide a Dios para tomar una decisión. Esa es la persona humilde, sencilla de corazón, que sabe escuchar a otros. Por eso que jamás una persona en soberbia, en orgullo, va a poder sostenerse, va a venir caída, va a venir quebrantamientos. De hecho, conozco gente soberbia y orgullosa que ha tenido que ser tratada por Dios. Tratada por Dios. Ha tenido que llorar, ha tenido que sufrir. Ha sufrido hasta cosas que eran inesperadas en la vida. ¿Por qué? Porque son tratados por Dios. Porque yo aprendí algo en la Biblia. Esta noche usted está recibiendo un consejo de la palabra, pero usted al salir de este lugar puede ponerlo por obra o no lo pone por obra. Pero si usted es humilde, usted se va a llevar una reflexión en su corazón.